Saludos Macático y sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, Macá. El día de hoy estaremos en la lavandería de mi hogar, donde instalaré un filtro de agua para proteger la ropa de lodos y residuos. Veamos si puedo hacerlo sin ensuciar. Uno de los aspectos que más se pasa por alto en el mantenimiento de nuestro hogar es la protección de la ropa. Gastamos mucho dinero en nuestra ropa, pero muchas veces no tomamos las medidas necesarias para que dure el mayor tiempo posible. Ahí es donde entra en juego el filtro de agua para nuestra lavadora. Un dispositivo simple que puede marcar una gran diferencia en el mantenimiento de la calidad de nuestra ropa. Entonces, ¿cómo funciona el filtro de lavandería? Básicamente captura las partículas finas, residuos, antes de que entren a nuestra lavadora y acumulen daños. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo sale el agua en mi hogar. Fíjense, aquí lo tenemos. Como podemos apreciar, se observan partículas, por supuesto, muy finas, muy finas, pero sin embargo, allí están. Entonces, para continuar con la explicación, les indico, hay diferentes tipos de filtros, desde filtros magnéticos hasta filtros de malla, y cada uno tiene sus propios beneficios, pero el resultado final es el mismo: ropa más limpia, menos desperdicio y una vida útil más larga para nuestros electrodomésticos. Es sorprendente cómo algo tan simple puede marcar una diferencia tan grande. El filtro que instalaré hoy es un filtro de cerámica de paso rápido de agua, ideal para atrapar partículas pequeñas y suciedad. Es fácil de limpiar y mantener y es adecuado para la mayoría de las lavadoras. Los guiaré a través del proceso de instalación paso a paso para que puedan ver lo fácil que es instalar uno de estos filtros. Si te interesa saber dónde adquirir este tipo de filtro, házmelo saber en la caja de los comentarios. Y antes de empezar, lo primero que debemos tener en cuenta son las herramientas que vamos a utilizar para la instalación de nuestro filtro. Vamos a utilizar una llave de tubos, un alicate. Las conexiones que vamos a emplear acá son de media pulgada, en este caso dos niples, uno de 5 centímetros y uno de 3 centímetros aproximadamente, de media pulgada, un extensor, en este caso de media pulgada a 3/4 para poder colocar lo que es la manguera de la lavadora, una llave de arresto y un codo de 90 grados, de media pulgada también. Seguidamente lo que debemos hacer es cerrar la llave del paso de agua principal de la casa. En mi caso lo tengo que hacer ya que no tengo una llave alterna que cierre el paso de agua para esta llave, ya que esta llave la voy a retirar para poder realizar todas las conexiones y así colocar el filtro. Vamos a retirar la manguera. Seguidamente vamos a utilizar la llave de tubo para extraer la llave de agua. Pero primeramente, seguridad ante todo. Ok, vamos entonces a iniciar retirando la llave de agua. Ya hemos retirado la llave de agua. Perfecto, la colocamos a un lado, ya que por ahora no la vamos a utilizar. Ahora vamos a retirarnos temporalmente los guantes y vamos a colocar teflón. Es importante siempre colocarle teflón a todas las juntas, en este caso de toma de agua, para así evitar posibles fugas. Ahora colocamos la llave de arresto, apretamos con el alicate, pero primero vamos a colocarnos guantes de seguridad. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al instalar un filtro de lavandería es asegurarse de que esté instalado correctamente. No deseas fugas ni obstrucciones que puedan causar más problemas de los que se resuelven.
pero si sigues las instrucciones cuidadosamente, podrás instalarlo en poco tiempo. Que nos quede muy bien alineado. Ahora colocamos nuevamente el teflón en la salida. Seguidamente colocamos el codo de 90 grados. En este caso estamos utilizando tuberías de plástico para agua fría. Perfecto. Ahora vamos a colocar el nipple, en este caso de 3 centímetros. Sin embargo, primeramente vamos a colocarle teflón en ambos extremos. Muy bien, perfecto. Y nos queda de esta forma. Ahora procedemos a instalarlo. Al instalar un filtro de agua para tu lavadora, puede ahorrar dinero a largo plazo. Utilizará menos detergente, menos suavizante de telas y otros artículos de lavandería que pueden acumularse con el tiempo. Además, tu ropa durará más, lo que significa que tendrás que reemplazarla con menos frecuencia. Muy bien. Ahora vamos a proceder a instalar nuestro filtro. Vamos a destaparlo. Fíjense muy bien. Esto lo retiramos a presión. Esta es la bujía de cerámica. Estas bujías, por supuesto, son desechables. Sin embargo, esta duran un poco más porque uno la puede limpiar y bueno, volver a colocar. Vamos ahora a instalar. El flujo de agua es de esta forma, es decir, entra por este punto, sale por estos orificios que tiene acá. No sé si se llega a apreciar muy bien con la cámara. Se llena lo que es el envase, el recipiente, y por presión entra por los poros del filtro y seguidamente el agua limpia entra por este orificio que está acá y sale directo a nuestra lavadora. Vamos entonces a instalar esta etapa del filtro. Y la base de nuestro filtro nos quedará instalada de esta forma. ¿Por qué es recomendable instalarla de forma vertical? Porque al momento de colocar la manguera de la lavadora, la tensión va a ir hacia abajo. Ahora, si nosotros la colocamos de manera horizontal, va a existir una tensión que va a empujar hacia este lado, hacia el lado donde estoy señalando con mi dedo, y se van a producir fatigas en las conexiones y por allí se puede partir. Es por ello de que la recomendación es instalar este tipo de filtros de manera vertical. Vamos a continuar y ahora colocamos el filtro, colocamos el envase y apretamos. Perfecto. Ahora vamos a instalar, en este caso, la expansión de media pulgada a 3/4. ¿Por qué? Porque nuestra lavadora utiliza ese tipo de conexión. Pero primeramente vamos a colocar teflón en esta rosca. Ahora colocamos teflón en esta otra rosca. Y enroscamos. Apretamos con el alicate y con ayuda de una llave inglesa sujetamos en la parte superior. Perfecto. Ahora conectamos la manguera de nuestra lavadora y listo, ahí lo tienen. Sin embargo, voy a desconectarla, voy a abrir el paso de agua y vamos a ver ahora la calidad del agua que sale luego de haber colocado nuestro filtro. Ok, Mascártico, ya he aperturado el paso de agua principal de la casa. Entonces voy a aperturar la llave
Ahí vemos, fíjense. Fíjense. Ahí está Matt Cártico en tiempo real, mostrándoselos. Voy a cerrarla nuevamente. Fíjense, ahí ya se puede apreciar el lodo, la suciedad y las partículas que se están quedando allí en el filtro. Aquí tenemos el agua, fíjense. Les voy a colocar para que vean la comparación entre el agua que había capturado al inicio del video y ahora el agua que tenemos en este momento luego de colocar nuestro filtro. Ahí lo tienen, una solución sencilla a un problema común. Espero que este video te haya inspirado a tomar medidas y proteger tu ropa de partículas, escombros y residuos. Si has tenido alguna experiencia con otros filtros de lavandería, me encantaría conocerlas en los comentarios a continuación. No olvides regalarme un buen like y apuntar la suscripción a este canal si todavía no lo has hecho. Gracias por ver. Hasta luego, Matt Cártico.